Bajé del taxi con el uniforme completo, el bolso al hombro y el corazón pesado con 25 años de silencio. Ni siquiera había llegado al porche cuando vi a mi hermana Claire ya al teléfono, marcando a la policía. El aire de finales de septiembre se pegaba a mi piel, fresco y espeso con el olor a hojas mojadas. Me detuve al borde del portón de hierro que sellaba la casa que una vez llamé hogar. Una cámara de seguridad zumbaba arriba, inclinándose levemente como si me reconociera. Esperé el clic del seguro, el sonido de una bienvenida. Nada. El portón no se movió. Presioné el intercomunicador. Un zumbido seco respondió. Luego silencio. Volví a intentarlo. Claire. Mi voz salió quebrada, oxidada por los años. Soy yo. La puerta principal se abrió. Claire salió con un blazer, entallado y pantalones planchados. Cada centímetro de ella parecía la guardiana de la propiedad. Se paró en lo alto de las escaleras, su teléfono aún en la oreja. «Estoy llamando a la policía», dijo, entrecerrando los ojos como si yo fuera una completa desconocida. «Hay alguien intentando entrar a la propiedad. Dice ser familia Marites y el golpe me dejó sin aire. Claire, ¿qué estás haciendo? Esta ya no es tu casa», espetó. «Te fuiste por décadas, Naomi. No vengas vestida así, esperando algo». Apreté el bolso con fuerza. «Acabo de ser dada de baja». Pensé. Dios, pensé que vería a mamá, quizá a papá. Ella se rió con desprecio. «Debiste pensar en ellos. Antes de desaparecer por 25 años. Nosotros seguimos adelante. No estás en el testamento. Ni siquiera apareces en la escritura». Sus palabras dolieron más que cualquier informe de combate que hubiera redactado en mi vida. «Crecí en esta casa», dije en voz baja. «Ese árbol». Señalé al sicómoro que aún rozaba la ventana del ático. Me rompí el brazo trepándolo. Sangré sobre la alfombra que seguramente ya cambiaste. La mandíbula de Claire se tensó. «Siempre hiciste todo sobre ti. ¿Crees que por usar un uniforme tienes derecho a aparecer y esperar una bienvenida?» «¿Y heroína?» Una patrulla de policía giró por la calle con una lentitud desesperante. Las luces azules parpadeaban, pero sin sirena. Sentí el estómago retorcerse. 2 oficiales bajaron, uno mayor, el otro apenas salido de la academia. El mayor se quedó, congelado al verme. «¿Naomi Hale?», preguntó. «Señora, usted acaba de ser dada de baja. Certificada por el Pentágono. Teniente coronel de Comando Cibernético». Tragué saliva. «Esta es la casa de mis padres». El oficial más joven miró a Claire, que cruzó los brazos con aire de triunfo. «Esta propiedad pertenece a Claire Bennett y Richard Hale. No hay ningún registro legal que indique que Naomi Hale tenga propiedad o derecho de residencia». Abrí la boca. La cerré. «Espera. Richard Hale. Mi padre», parpadeé fuerte. ¿Él aún estaba aquí? El rostro de Claire seguía siendo de piedra. «Él se mudó, después de vender la casa donde crecimos. Esta era la de nuestro abuelo. Yo la renové legalmente». «No me importa lo legal», susurré. «Me importa que era mi hogar». El oficial carraspeó. «Señora, a menos que tenga una identificación que pruebe que esta es su residencia, vamos a tener que pedirle que se retire del lugar». Mis manos temblaban mientras buscaba mis papeles de baja, pero incluso yo sabía que aquí no importaban. Di un paso atrás, luego otro, hasta que mis botas tocaron el borde de la acera. No lloré cuando me quitaron las medallas. No lloré cuando entré en código en una carpa de hospital en Bahrein. Pero lloré ahora, porque un lugar que me formó me rechazaba. Mi teléfono vibró. Lo tomé con los dedos entumecidos. Un mensaje de mamá. Sin nombre, solo decía: «Deberías volver a la base. Aquí no hay nada para ti». Dejé caer el teléfono. A través del velo de mis lágrimas, miré hacia la ventana donde una figura estaba sentada en la sala. Mi padre. No se movió. No saludó. Ni siquiera me miró. Observé el vidrio empañado, la silueta de mi padre adentro, inmóvil, negándose a mirarme siquiera una vez. Dormí en mi coche esa noche, mirando el contorno oscuro de la casa que debía ser mía. Por la mañana ya habían clavado un cartel de «Se vende en el césped». No dormí casi nada. Mis ojos se negaban a cerrarse. Cada crujido del viento, cada parpadeo de la luz del porche, cada recuerdo que se aferraba a la silueta,
de esa casa, me mantenía atrapada, con el corazón golpeando con un ritmo que no sentía desde mis primeras misiones. Ese lugar se suponía que era mi refugio, mi herencia, mi ancla. Ahora era un campo de batalla. A la mañana siguiente me detuve en una pequeña cafetería, con los ojos hinchados y el cuerpo rendido. Ruth Klein ya estaba ahí, pantalones de vestir, blazer oscuro, un contraste marcado con mi uniforme desgastado y el cansancio dibujado en mi rostro. No nos veíamos desde la universidad, pero me miró como si el tiempo no hubiera pasado. Eso solo ya casi me hizo llorar. Vi el anuncio esta mañana, dijo sin saludar, girando su tablet hacia mí. Ahí estaba, mi casa listada bajo el nombre de Raven Holdings, LLC. Me quedé mirando la pantalla. Raven Holdings. Ella asintió con gravedad. Y aquí viene lo peor. Hace 3 meses se registró una transferencia de propiedad. Ruth me pasó una hoja impresa. Mi nombre aparecía en la línea del vendedor, excepto que esa no era mi firma. Eso es falsificado, dije sin rodeos, sintiendo una presión fría, detrás de los ojos. Nunca he firmado nada relacionado con la venta de esa casa. Me lo imaginé. Ruth sacó otro documento, esta vez de un notario local. Testificado y sellado por un tipo que el año pasado estuvo bajo revisión por falsificar declaraciones en el DMV. Lo citaré en el juzgado. Negué con la cabeza sin poder creerlo. Vendieron su casa. Y ahora están lavando todo a través de la mía. Sus cejas se arquearon. ¿Qué? Respiré hondo. Hace 3 meses, se mudaron de su casa. Dijeron que era hora de comenzar de nuevo. Vinieron aquí. Claire dijo que tenía más sentido consolidar los bienes familiares. Mis padres, especialmente mi mamá, hicieron todo un drama sobre lo sentimental que era la casa antigua. Pero no pensé que se referían a esta casa. Ruth asintió lentamente. Probablemente usaron Raven Holdings como intermediario, para evitar problemas legales. Quien esté detrás de esa empresa, apuesto que el esposo de tu hermana está metido. El estómago se me revolvió. Brian, Ruth frunció el ceño. Él trabaja en logística internacional, ¿verdad? Sí, y están almacenando suministros. En el sótano. Parpadeé. ¿Qué? Ella señaló una nota en su archivo. Los servicios de la ciudad muestran un pico en el consumo de energía en la propiedad, como si hubiera algo refrigerándose. Pero no hay ningún permiso para renovación ni para uso comercial. Antes de que pudiera decir algo, mi teléfono vibró. Un correo electrónico de mi madre. No quería leerlo, pero lo hice. Naomi, esto no es traición. Es sentido común. Tú nunca viviste aquí. Nosotros sí. Y tú nunca estás cerca. Con cariño, mamá. Golpeó más fuerte de lo que pensé. Como si estuviera justificando el robo con indiferencia maternal. Necesito acceder a esa casa, murmuré. No solo para recuperarla. Quiero saber qué hay dentro. Ruth dudó. Eso podría ser peligroso, Naomi. Si están usando la casa para algo ilegal, no voy a irme sin saberlo. Ella asintió una sola vez. Entonces comenzaremos con un perito en documentos forenses. Voy a solicitar una orden judicial para congelar el título. Y Naomi, tendrás que tener cuidado. La gente que falsifica escrituras y comete fraude no tiene problema en cruzar los límites legales. El resto del día pasó entre llamadas intensas y reuniones silenciosas. Regresé a mi auto tarde esa noche, sin saber si estaba más enojada o entumecida. Me estacioné a una cuadra, decidida a quedarme cerca y vigilar. El aire aún estaba cálido, pegajoso, como si Virginia se negara a aceptar que ya era otoño. Lo noté justo después de las 10:45. Un hombre parado al otro lado de la calle. No me miró, pero se quedó junto al poste de luz en la esquina. Cuando se fue, no le di importancia, hasta que vi el papel bajo el limpiaparabrisas. No estaba doblado, solo colocado plano como una advertencia. O una prueba. Si eres la verdadera... Naomi, encuéntrame en el callejón 7, a las 11 p.m. Ven sola. Miré hacia el final de la cuadra, donde el camino se curvaba detrás de la vieja panadería. Tenía 10 minutos. No dudé. Cliffhanger. Un vecino me entregó un papel doblado. Si eres la verdadera Naomi, encuéntrame en el callejón 7. A las 11 p.m. Dicen que quedaste mentalmente inestable después del combate, susurró el vecino.
Pero yo he visto cómo el esposo de tu hermana trae hombres aquí por las noches. Su voz era baja, urgente. Se llamaba Ethan, 40 y tantos, rostro curtido, exmarino convertido en mecánico. Estábamos bajo la sombra de un farol viejo, al borde del callejón detrás de lo que alguna vez fue la casa de mi abuelo. Una cerca de alambre nos separaba del almacén convertido en bodega. Dicen que tú eres la peligrosa, Naomi, murmuró. Pero si me preguntas, lo verdaderamente peligroso es lo que está pasando en ese edificio. Mis dedos se cerraron sobre el borde de mi chaqueta, donde tenía escondido un pequeño dispositivo de grabación en el bolsillo interno. Escaneé el callejón. No había cámaras ni ojos, pero demasiado silencio. ¿Qué quieres decir?, pregunté. He visto hombres descargando cajas de furgonetas negras. Las placas desaparecen antes de que lleguen. No se quedan mucho tiempo. El esposo de tu hermana... Él viene todas las semanas, siempre con guantes puestos. Nunca habla con los vecinos. Recordé lo último que Brian me dijo el día del funeral de mi abuelo. Deberías quedarte en lugares con armas, teniente. Este ya no es tu terreno. Ese tono, arrogante, el desprecio. Tal vez tenía razón, pero yo sabía observar. Sabía esperar. Esa noche volví al callejón sola, vestida de negro, una cámara prendida al cuello, la grabadora activa. Me agaché detrás de la cerca medio quemada, cerca del lote trasero. La medianoche llegó con el rumor bajo de motores. 2 camionetas negras se acercaron sin encender los faros. Contuve la respiración. 4 hombres bajaron también. No reconocí a uno, claramente armado. Otro llevaba una gorra calada hasta ahí, las cejas, y sostenía una carpeta. Y entonces apareció Brian. Su forma de caminar era segura, relajada, como si esto fuera solo otro martes por la noche. No habló mucho, solo señaló hacia la puerta trasera de la casa. El grupo se movía con una coordinación que daba miedo. Cajas, manos enguantadas, todo eficiente. Ruth tenía razón. Esto no era solo una invasión, era algo organizado. Y entonces pasó algo inesperado. Brian entró al viejo almacén. Me acerqué, con cuidado de no pisar la grava suelta que crujía bajo los pies. Coloqué la pequeña grabadora de audio cerca de una rejilla rota, el micrófono apuntando hacia la zona de carga. Desde dentro, se filtraban voces, muy apagadas para entender, hasta que una se escuchó más clara que el resto. Sí. Esa oficial se entera, corta el lazo. Sin advertencia. Me congelé. La voz me resultaba familiar, rasposa, firme. Mi padre. La garganta se me cerró. Repetí la frase en mi cabeza solo para asegurarme. Ese acento profundo de Virginia, esa forma de hablar. No lo escuchaba hablarme directamente desde hacía años, y ahora lo escuchaba planear mi eliminación. Retrocedí con lentitud, deslizándome tras la cerca, las manos temblando. Apreté la grabadora como si pudiera quemarme la palma. De vuelta en mi coche, reproduje el audio otra vez, repasándolo con atención, escuchando cada sílaba. Las voces eran borrosas, excepto la suya. Esa frase se repitió una y otra vez, en mi cabeza. No dormí. Al amanecer di la vuelta a la manzana y volví al callejón. Pero cuando llegué a la rejilla, mi grabadora ya no estaba. Alguien había estado ahí. Alguien sabía. El pánico me llenó el pecho, espeso, metálico. Mi cobertura se estaba desmoronando. Tenía que moverme rápido antes de que la ventana se cerrara por completo. Conduje hasta un restaurante cercano para reagruparme, el corazón latiendo a 1000. Ni siquiera había terminado mi café cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. El mensaje decía: «Estás jugando con fuego. Tengo tu informe psicológico militar. ¿Quieres saber lo que dice de ti?» Cliffhanger. Apareció un mensaje en mi teléfono. «Estás jugando con fuego. Tengo tu informe psicológico militar». Mi padre me citó en un estacionamiento. No me abrazó. Ni siquiera me miró a los ojos. «Has cambiado, y no para bien», dijo. El viento se levantó antes que él. Estaba junto a su sedán azul marino, chaqueta cerrada hasta el cuello, sombrero bajo como si se protegiera del reconocimiento. Pero no le temía a la lluvia. Me temía a mí. Reconocí la distancia en sus ojos, la rigidez en su postura. Había ensayado esta reunión
preparado como si fuera una transacción de negocios. Fría, limpia, eficiente. Me detuve a 2 pasos de él. ¿Por qué estás haciendo esto? No se inmutó. Volviste diferente. Tragué saliva. Serví a este país durante 25 años. Y en esos 25 años, tú te convertiste en alguien que no reconozco. La frase me golpeó como un disparo. Había imaginado este momento, de 1000 formas. Que me dijera que estaba orgulloso. Que aunque fuera en voz baja, reconociera lo que hice. Nunca imaginé la indiferencia. Quiero la verdad sobre la casa, dije con voz baja pero afilada. Tú sabías lo que el abuelo me dejó. Estuviste presente cuando se firmó. Él cambió de postura, incómodo. Ese documento estaba desactualizado. Las circunstancias cambiaron. ¿Tanto como para falsificar mi firma? ¿Tanto como para esconderlo bajo una empresa fantasma? Di un paso más. Tengo audio. Eso lo tocó. Su mandíbula se tensó. Los ojos se entrecerraron, pero aún así no me miraba directo. Escuché tu voz. Dijiste que si yo me enteraba, cortarías el lazo. Finalmente se volvió hacia mí. Sus ojos, más fríos de lo que recordaba. Dije en serio. Hemos intentado proteger el nombre de la familia. Tu regreso pone en riesgo todo lo que hemos construido. Tu hermana forma parte de una empresa respetada. ¿Y yo vivo en un coche porque tú vendiste mi casa? No respondió. Solo echó un vistazo hacia la SUV negra estacionada al otro lado del lote. No me avergüenzo de lo que he hecho, dije. Pero tú sí, de mí. De eso se trata todo esto. Retrocedió un paso, ajustándose los puños como si se sacudiera el polvo. Ya no eres uno de los nuestros. Las palabras no rebotaron. Se quedaron ahí, clavadas. Se giró, caminó hacia la SUV, y el chofer bajó a abrirle la puerta. Reconocí al hombre de inmediato, el mismo que había ayudado a descargar cajas en el almacén. Cabeza rapada, reloj plateado, siempre en silencio. Se fueron sin decir una sola palabra más. Me quedé sola bajo la lluvia. Empezó como una llovizna, pero luego se volvió más fuerte, empapando mis mangas, mi cuello, mi alma. No había reconciliación esperándome en esta historia, solo verdad. Y eso era más frío que cualquier cosa que hubiera enfrentado con uniforme. Caminé de regreso a mi coche con el pecho apretado, la garganta ardiendo, cada respiración una pelea silenciosa que no podía ganar. No lloré, pero sí encontré un sobre atascado debajo del limpiaparabrisas. No era oficial, solo un sobre manila común, sellado con cinta adhesiva. Me subí, encendí la luz del interior y lo abrí con las manos temblorosas. Adentro había una fotocopia del testamento original de mi abuelo. Mi nombre, la dirección de la propiedad. Todo sin alterar. Las fechas de las firmas coincidían con la copia que tenía archivada encriptada desde hace años. Sin cláusulas de transferencia, sin condición de venta. Era impecable. Una nota escrita a mano estaba engrapada en la parte superior. Yo notaricé este documento ese día. Sé que lo falsificaron después. Me quedé mirándola con el corazón golpeando fuerte. Prueba. La primera grieta en su narrativa. La escaneé de nuevo, luego tomé una foto y se la mandé a Ruth. Con una sola línea. Esto lo cambia todo. Cliffhanger. Una nota escrita a mano estaba engrapada en la parte superior. Yo notaricé este documento ese día. Sé que lo falsificaron después. La escritura fue falsificada, pero el nombre de Brian apareció en un viejo caso del FBI, sellado hasta ahora. Estaba sentada en la esquina de mi alquiler temporal. Un colchón desnudo, una silla, sin cortinas, iluminada solo por la luz azul de mi portátil. Afuera, el viento nocturno hacía crujir los paneles sueltos. Adentro, el estómago se me revolvía mientras miraba el informe que Isaac acababa de enviarme. Había contactado con él horas antes, enviándole la escritura original, el testamento escaneado, junto con el rastro corporativo que Ruth había empezado a desenterrar. Respondió casi de inmediato. Recuerdo Raven Holdings, escribió. Los marcamos como empresa pantalla durante una investigación de contrainteligencia en 2012. Lavaban contratos falsos y dinero oscuro, pero nos dijeron que detuviéramos todo. El caso fue sellado. Ahora, el nombre de Brian King estaba frente a mí, listado como consultor logístico en el apéndice de ese mismo archivo. Me congelé.
Claire siempre decía que Brian había salvado a la familia del colapso, que reconstruyó el negocio de papá. Sin él lo habríamos perdido todo. Con razón lo protegía con tanta fuerza. Pero reconstruyó... ¿Con qué dinero sucio? Abrí el siguiente PDF de Ruth. Registros de transacciones vinculadas a las empresas fantasmas que alquilaban el almacén. Ella las había rastreado hasta 3 entidades, todas registradas en Nevada con nombres distintos. Pero el dinero fluía hacia un solo destino: la cuenta privada de Claire, más de $500,000 transferido en los últimos 18 meses. Apreté la mandíbula y abrí el contrato de arrendamiento. Busqué el nombre del administrador de la propiedad. No necesité leer más allá de la primera línea. La firma de mi padre, fuerte e inclinada, estaba ahí. Supervisor de uso de suelo, él había firmado. Así que los 3 estaban metidos. Los 3. Busqué a Raven Holdings en el portal de inteligencia privada, al que Isaac aún tenía acceso. Las etiquetas eran contundentes. Empresa pantalla contratista clasificada. Posible desvío de fondos. Apropiación indebida de activos nacionales. Isaac volvió a escribir. ¿Estás segura de que estás lista para esto? Si te mueves, ellos contraatacarán. Respondí sin dudar. No me voy a echar atrás. No estoy peleando solo por una casa. Estoy peleando para exponer lo que han hecho y a quienes siguen dañando. Llamé a Ruth. Contestó al instante. Tengo los nombres de los contratistas, los movimientos bancarios, el contrato de arrendamiento firmado. Todo está vinculado. Y la falsificación coincide. Usaron mi firma sacada de una declaración de 1906, impuestos de 2017, notarizada por una mujer que no tiene licencia desde 2020. Ya lo verifiqué. Ruth guardó silencio un momento. Luego habló. Entonces presentamos cargos: fraude, conspiración criminal, manipulación de títulos de propiedad, posiblemente crimen organizado federal si se confirma el vínculo con Raven Holdings. Se confirma. Por primera vez desde que regresé, me sentí firme, no enojada, no rota, enfocada. Me borraron, dije, pero ahora los encontré, en archivos criminales, en firmas que se les olvidó esconder. Mi bandeja de entrada sonó. Asunto, urgente, fuga de información. Ella está investigando. Era un correo interno entre 2 directivos de Raven Holdings. No estaba destinado a mí, pero alguien, desde dentro, lo había filtrado. Sentí que el aire me faltaba. Ya no era solo una corazonada. Era una guerra subterránea y yo había empezado a romper su silencio. Volví a leer la línea. Si sigue hurgando, podría abrirlo del almacén. El miedo se colaba entre las palabras. No querían que nadie más lo supiera. Pero ahora, yo sabía demasiado. Miré el reloj, 2:37 a.m. Mi portátil seguía abierto sobre el colchón sin sábanas. Al lado, una taza de café frío y un paquete de minutes, documentos escaneados. Cada archivo una pieza, cada nombre una traición. Ruth me llamó. No esperó a que respondiera. Lo reenvié a la fiscalía, dijo con voz firme. El vínculo entre Brian y Raven Holdings ya no es una suposición. Es sólido, está en papel, y ahora tenemos las transferencias bancarias. Asentí aunque ella no podía verme. ¿Y la notaria?, pregunté. Confirmado. Su licencia fue revocada en 2020, y la firma de tu supuesto consentimiento fue copiada exactamente de tu declaración fiscal de 2017. Tenemos peritaje. Me cubrí la boca con la mano. Era más grande de lo que imaginé. No era solo mi familia. Era lavado de dinero, fraude corporativo, títulos falsificados y quizás algo peor. ¿Y los nombres en el contrato de arrendamiento del almacén?, pregunté. Ruth suspiró. Todos conectados. Las 3 empresas fantasma llevan a la misma cuenta en Nevada. Y esa cuenta está a nombre de Claire. El nombre se sintió como un golpe al pecho. Mi hermana. Mi sangre. No solo sabía. Murmuré. Era parte de todo. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro en el pequeño cuarto. El viento afuera empujaba las láminas sueltas de la pared. Dentro, el silencio se volvía más pesado. Isaac escribió de nuevo. Esto ya no es solo personal. Estás entrando en una zona federal. ¿Estás lista?, respondí sin pensarlo. No me voy a echar atrás. No estaba peleando solo por una propiedad. Estaba peleando por la verdad. Por lo que intentaron enterrar. Por los que aún seguían siendo lastimados.
Llamé de nuevo a Ruth. Tengo todo: los nombres, las rutas bancarias, el contrato firmado por mi padre, la prueba del fraude. La verdad ya no es invisible. Ella tardó unos segundos. Entonces, vamos por fraude, conspiración criminal, falsificación de títulos, y si se confirma lo de Raven Holdings, crimen organizado federal. Se confirma, dije sin temblar. Por primera vez desde que volví, me sentí en control, no rota, no furiosa. Firme. Me borraron, dije, pero ahora los encontré. En archivos criminales, en firmas que olvidaron ocultar, en direcciones de Raven Holdings. Alguien me lo había reenviado de forma anónima. Ella, quien quiera que fuera, había comenzado a unir las piezas. Limpien todo antes del 16. Congelen las cuentas CLA. Las hermanas Hale son persistentes. Leí ese correo 2 veces. Sabían. Ya estaban intentando borrar el rastro otra vez. Volví a pararme frente al portón, pero esta vez con mi uniforme completo, con decoraciones brillando bajo el sol de Virginia, y junto a mí, alguien más poderoso que las medallas, mi abogada, Ruth. Ajustó la correa de su maletín de cuero mientras esperábamos frente al mostrador del ayuntamiento de Fairfax. La luz entraba por las ventanas altas, pero el ambiente estaba cargado, tenso, espeso como concreto. La funcionaria tecleó unos segundos. Sus ojos se movían rápido por la pantalla. «Esta escritura está activa», dijo, fingiendo normalidad. Ruth ni se inmutó. «Por eso estamos aquí. Presentamos una petición de suspensión inmediata de todos los movimientos, basada en pruebas contundentes de falsificación y fraude». Deslicé hacia adelante la carpeta que Ruth había preparado. Análisis. Detallado de firmas inconsistentes, línea de tiempo de la notaría falsa y los rastros bancarios sospechosos. Encima de todo, el documento original verificado del testamento de mi abuelo. Los ojos de la mujer se abrieron. Miró a Ruth, luego a mí. «Teniente Coronel Hale», dije en voz baja, retirada. Crecí en esa casa. Al mediodía, teníamos una confirmación sellada. La oficina de tierras había detenido temporalmente cualquier movimiento relacionado con la propiedad, a la espera de la investigación. No era todo, pero era un comienzo. Una línea trazada en la arena. El camino hacia la casa se sintió irreal. Esta vez no estacionamos al otro lado, ni nos escondimos entre sombras. Entramos directo al camino de entrada. El Lexus de Claire ya estaba ahí. También la camioneta de Brian. Ruth se acomodó la chaqueta, sacó el sobre oficial con la orden judicial y me lo entregó. «Vamos a dárselo juntas». Toqué el timbre. Claire abrió. Su sonrisa, tan ensayada como siempre, se deshizo al ver mi uniforme. Luego vio a Ruth. El color desapareció de su rostro. «Venimos a entregarte una orden judicial», dijo Ruth con voz firme, tendiéndole el sobre. «Desde este momento queda suspendido cualquier traspaso, arrendamiento o modificación de la propiedad. Has sido notificada». Las manos de Claire temblaban al tomar los papeles. «¿Qué es esto? ¿Una broma?», escupió. Brian apareció detrás, lento, deliberado. «¿De verdad quieres ir por este camino, Naomi?». Su voz áspera, aceitosa. «No sabes con quién estás peleando». Lo miré a los ojos. Serena, controlada. «Yo solía trabajar en investigaciones internas del Pentágono», dije. «He visto hombres como tú. Primero amenazan, luego se derrumban». Sus ojos se estrecharon. Por un instante, apenas un parpadeo. Lo vi. Miedo. Tal vez no de mí, pero sí de que todo se desmoronara. Claire balbuceó. «No puedes hacer esto. Ni siquiera eres la dueña legal». «Eso es precisamente lo que vamos a demostrar en la corte», interrumpió Ruth. Brian dio un paso al frente. «Esto es acoso. Estás acosando a mi familia». Ruth lo miró fijo. «Y el fraude es un delito». Nos dimos la vuelta y salimos. El portazo detrás de nosotras fue más fuerte de lo que esperaba, como si cerrara el último acto de una obra que ya había durado demasiado. En el auto, Ruth me miró. «Van a contraatacar, Naomi. ¿Estás lista?». Lo que ellos no sabían. Yo tenía acceso a herramientas que ni siquiera podían imaginar. Forense digital, cadena de custodia, metadatos, y algunos amigos que me debían favores. El zumbido suave de mi laptop llenaba el silencio del apartamento. Me inclinaba sobre el segundo monitor,
siguiendo las huellas digitales que dejaron aquellos que creían estar por encima del sistema. La luz de la pantalla iluminaba los documentos apilados sobre la barra de la cocina, desordenados, pero perfectamente, organizados en mi mente. Casi medianoche. No había dormido bien en días, pero no importaba. No cuando estaba tan cerca. Abrí la sala segura de Zoom. Isaac apareció. Ojos cansados. Gorro de los marines todavía puesto, a pesar de la hora. Entonces apareció Kayla. Siempre había preferido el anonimato, fondo borroso y su voz modulada lo justo para evitar que la rastrearan con inteligencia artificial. Recibí tu paquete, dijo sin rodeos. Cifrado con inteligencia, pero veamos. ¿Qué dejaron los mentirosos? Subí un archivo comprimido con capturas de pantalla en PDF y un recibo de una transferencia bancaria sospechosa. Kayla silbó. Alguien ha estado muy ocupado lavando dinero. Sigue la IP, dije. Es todo lo que necesito. Ella empezó a analizar encabezados, a correr scripts, los dedos golpeando el teclado como una sinfonía de exposición. Mientras tanto, Isaac se inclinó hacia la cámara. Investigué ese nombre de empresa que me mandaste. March Solutions. No te va a gustar. Subió un informe redactado, sacado de un archivo interno del Departamento de Defensa. En 2016, Marate hizo una oferta para un contrato de suministros, equipo de camuflaje y piezas de radio. Presentaron reportes de cumplimiento falsificados. El caso fue sellado cuando alguien con poder intervino. Déjame adivinar, dije con frialdad. ¿Ninguna condena? ¿Ninguna sanción? Correcto. Pero adivina qué nombre aparece en la junta directiva. Brian A. Whitmore. Me quedé mirando ese nombre. Todo este tiempo, Claire decía que él era quien mantenía estable a la familia. Nunca dijo cómo. Kayla interrumpió. Aislé una firma digital de esa transferencia que enviaste. La VPN que usaron no es segura. Muchos aficionados creen estar protegidos, pero hay una fuga DNS. Esa IP lleva a un módem residencial. En Fairfax, a nombre de Claire Hale. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Entonces, están desviando dinero desde la casa. Exacto. Y escucha esto, añadió Kayla. Una de las órdenes de compra, procesada a través del sistema de Marate, coincide con un número de lote de un lote de drones de vigilancia que rastreamos años atrás durante tu despliegue. Aún estabas en el Golfo, ¿verdad? Mi mente se nubló un segundo. Ese caso nunca se resolvió. La mitad del equipo desapareció tras la auditoría. Alguien lo encubrió. Sentí como si los fantasmas de mi pasado se arrastraran a través del tiempo, para converger aquí, justo ahora. Quiero una cadena de evidencia, dije. Cada inicio de sesión, cada IP, cada transacción que tocaron. Esto ya no es solo fraude, es apropiación indebida de nivel militar. Isaac asintió. Cruzaré referencias del Departamento de Defensa. Si llega a los oídos correctos, podría activar una revisión federal. La pantalla de Kayla parpadeó. Su rostro se tensó de golpe. Naomi, dijo con cuidado. Accedieron a tu bandeja de entrada a las 8:42 p.m., desde un dispositivo no registrado. Me congelé. ¿Estás diciendo que me hackearon? Estoy diciendo que alguien intenta borrar sus huellas. ¿Y tú? Acabas de encender su radar. Cliffhanger.Kayla me advirtió. Están escaneando tu ubicación de nuevo. Alguien irrumpió en tu correo esta noche. La carta llegó en un sobre liso. Una orden de cese y desistimiento. Pero yo ya había enviado mi informe a la oficina del inspector general. Era delgado, demasiado delgado para contener el peso de su culpa, pero gritaba desesperación. El sobre reposaba sobre mi mesa de cocina, junto a una taza humeante de café negro. La dirección impresa era estéril y arrogante. Asuntos legales. The Raven Holdings. Ni me molesté en abrirlo. En cambio, recordé el sobre que dejé ayer por la mañana. Correo prioritario, certificado, con acuse de recibo. Dentro, copias de transferencias bancarias, escrituras falsificadas, cadenas de metadatos, transcripciones de audio y una declaración jurada detallando cómo usaron mi identidad para acceder a contratos restringidos. Cada página numerada, marcada con marca de agua y unidas por lo único que ellos jamás consideraron, una soldado que sabía construir un caso desde cero.
La oficina del inspector general del Departamento de Defensa no se mueve rápido, pero cuando lo hace, retumba. Esa noche, recibí la respuesta automática. Su informe ha sido recibido y asignado a un oficial de revisión preliminar. El seguimiento se comunicará a través de un canal seguro. Leí la línea 3 veces, dejando que se asentara en lo más profundo de mis huesos. Ya no eran susurros en las sombras, ya no eran secretos entre familiares. Ahora era federal. Ruth llamó justo cuando terminé de escanear la respuesta. Van a querer una comparación completa de los ingresos conocidos de Claire versus las transferencias recibidas. ¿Kayla puede conseguirlo? Ya se lo pedí, respondí. Está cruzando las declaraciones fiscales del año pasado con las transferencias sospechosas desde las empresas fantasma. Eventualmente necesitaremos una orden judicial. De eso, encárgate tú, dije. Solo asegúrate de que nada te pase mientras tanto. Sonreí con dureza. Tendrán que intentarlo con algo más que un sobre. Pero en otro lugar, alguien se estaba desmoronando. No lo supe de primera mano, pero me enteré por Ruth, que lo oyó de una secretaria del juzgado, que a su vez lo escuchó durante el almuerzo con alguien de la oficina de zonificación. Claire había perdido el control. Al parecer, se enteró de la denuncia federal en cuestión de horas. Ya fuera por una alerta del banco o por una llamada desesperada de Brian, supo que me había saltado todos los canales. Y no lo tomó nada bien. Al mediodía, Claire apareció en la oficina de Ruth, sin anunciarse, sin invitación y completamente fuera de sí. ¿Crees que esto la va a ayudar? Escupió. Va a arrastrarnos a todos, incluso a su propio padre. Ruth mantuvo la calma, profesional como siempre. Le entregó una copia de la carta de cese y desista que yo había recibido, y en voz baja le dijo: quizás quiera advertirle a su abogado que intimidar a una denunciante federal es un delito. Claire salió hecha una furia, pero no sin antes lanzar una última amenaza por encima del hombro. ¿Esto no ha terminado? No, pensé mientras observaba la lluvia golpear el vidrio de mi ventana. No había terminado. Apenas estaba comenzando. Esa noche, Ruth vino a mi departamento con 2 carpetas, resúmenes bancarios de Claire y Brian. Las cifras eran impactantes. El sueldo declarado de Claire como coordinadora de una organización sin fines de lucro no se acercaba, ni remotamente, a los depósitos en su cuenta. ¿Y Brian? Había 3 transferencias de una cuenta fantasma vinculada a March Solutions, todas depositadas la misma semana en que se procesó la escritura falsa. Miré los números negando con la cabeza. Se movieron rápido, dije. Tenían un plan. Esto no fue desesperación. Fue coordinado. Te subestimaron, dijo Ruth. La miré, tranquila pero firme. Siempre lo han hecho. El teléfono vibró. Un buzón de voz de un número desconocido. Lo puse en altavoz. Era Claire. Su voz temblorosa, descompuesta. Naomi, por favor. Reunámonos. Solo hablemos. Esto no tiene que ir más allá. Aún somos familia. Corté el mensaje antes de que terminara. No estoy aquí para hablar, le dije a Ruth. Estoy aquí para destruirlos. Pausa. Cliffhanger.Claire, susurró después. A nuestra madre. Si Naomi destapa todo esto, él será el primero en ir a prisión. Claire me borró del árbol genealógico. Yo agregué su nombre a una investigación federal. El ascensor zumbaba mientras subía al 7º piso de la oficina del fiscal federal en Arlington. Estaba de pie junto a Ruth. Mi reflejo en las puertas de metal cepillado apenas era reconocible. No por la ropa. Aún llevaba un blazer sobrio y pantalón formal, sino por lo que llevaba dentro. Por primera vez, no era un uniforme ni una placa. Era conocimiento. Pruebas. Leverage. Nos condujo a una sala de conferencias acristalada un asistente legal con rostro de piedra. Dentro, ya nos esperaba el fiscal federal. Matthew Cruz, fiscal adjunto de E.U. para el Distrito Norte de Virginia. Su apretón de manos era firme, pero sin teatralidad. Sus ojos no parpadearon cuando Ruth dejó sobre la mesa la carpeta repleta de documentos. Señorita Hale, comenzó. Gracias por venir. Hemos revisado el material enviado a la oficina del inspector general. Creemos que se justifica una investigación criminal formal.
Escucharlo en voz alta le dio a todo un peso nuevo. Las escrituras falsificadas, las transferencias bancarias, los videos de vigilancia y, lo más incriminatorio, los contratos fraudulentos, vinculados a Raven Holdings y Maratech. Todos rastreados hasta Claire y Brian. Hablé con cuidado, controlando mi respiración como en cientos de interrogatorios. Usaron mis credenciales de baja del ejército para acceder a procesos de licitación. Federal. Usaron la casa de mi abuelo como punto de tránsito discreto. Nunca imaginaron que alguien volvería a revisar, añadió Ruth. También tenemos confirmación preliminar de que el señor Hale, el padre de Naomi, actuó como testaferro en las transferencias de propiedad para ocultar conflictos de interés. ¿Eso podría calificar como conspiración para defraudar? Cruz abrió una carpeta de cuero. Con base en lo recibido, emitiremos citaciones federales para Brian Whitmore, Claire Hale y William Hale. Serán obligados a testificar en una audiencia preliminar cerrada dentro de 2 semanas. Me incliné hacia adelante. Quiero permanecer en el anonimato hasta entonces. Nada público, nada en los medios ni a autoridades locales. Ya intentaron intimidarme. Marcaremos su testimonio bajo estatus de protección, respondió Cruz. Pero le advierto, una vez que se presenten cargos formales, el anonimato no está garantizado. Está bien, dije. Para entonces, quiero ser yo quien hable en voz alta. A través de la ventana, el cielo de Arlington se veía gris y callado. La calma, antes de que la corriente cambie. Esa tarde, esperé junto a Ruth en el vestíbulo de la fundación sin fines de lucro de Claire. La citación debía entregarse en persona. Ella no sabía que la estábamos observando desde el otro lado del atrio. Claire entró con tacones firmes y una sonrisa demasiado brillante para la recepcionista. No tardó ni un minuto. Un alguacil federal dio un paso al frente, le entregó el sobre y pronunció las palabras que habíamos esperado durante semanas. Está siendo citada por presunta participación en conspiración y fraude. La recepcionista se quedó sin palabras. Los teléfonos se congelaron en medio del scroll. La sonrisa de Claire se hizo pedazos. Su mano tembló al tomar el sobre. Miró alrededor, escaneando el vestíbulo. Y por un segundo pensé que me vio. Pero no. Yo estaba detrás del cristal espejado, observando cómo el imperio que construyó sobre el silencio comenzaba a derrumbarse. Esa noche, Ruth y yo salimos del edificio federal tras finalizar el papeleo. El aire olía al primer indicio de primavera: concreto mojado, polen y tensión. Rara vez he visto un caso moverse tan rápido, murmuró Ruth. Saben que están expuestos, respondí. Bien, que tengan miedo. Al llegar al estacionamiento, frené el paso. Un sedán negro permanecía encendido al otro lado de la calle. Vidrios polarizados. Motor en marcha. Sin placas visibles desde ese ángulo. Lo suficiente para saber que estaban mirando. Lo suficiente para asegurarse de que me diera cuenta. Cliffhanger. Naomi salió del juzgado. Alguien la observaba desde un auto negro al otro lado de la calle. Las paredes que me arrebataron ahora son testigos silenciosos en la corte. Y la mujer, a la que llamaron inestable, es la que está declarando. La sala era fría. 2 luces blancas colgaban sobre nuestras cabezas. Paredes pálidas, bancos metálicos que vibraban cada vez que me movía. De pie frente a la mesa de testigos, levanté la mano derecha. El juramento se me atoró en la garganta como papel de lija. No temblé, pero recordé. Recordé el día que mi abuelo me entregó las llaves de la casa, el día que regresé y encontré mi nombre borrado. La noche que escuché la voz de mi padre, oculta entre sombras, conspirando a mis espaldas. Ahora estaba aquí, no como la hija desheredada, sino como una oficial condecorada, analista en ciberseguridad, con historial de autorizaciones, y, lo más importante, como demandante respaldada por la Fiscalía Federal. El fiscal comenzó. Señorita Hale, ¿podría describir qué hicieron con su propiedad? Lo miré a los ojos y luego me dirigí al juez. Falsificaron mi firma en una escritura, que transfería una propiedad ancestral. Alteraron registros bancarios, canalizaron dinero a través de cuentas offshore disfrazadas de fondos sin fines de lucro, y usaron mis credenciales militares para aplicar a contratos federales a los que no tenían derecho legal. Asintió. ¿Consintió? ¿Usted alguna de estas acciones? Negué con la cabeza.
En la pantalla apareció la fotografía de la escritura con la firma falsificada. Luego, una captura de los registros IP que Kayla había rastreado hasta la red doméstica de Claire. Archivos de audio con la voz de mi padre, apagada pero clara, organizando entregas nocturnas al almacén detrás de mi casa. Y luego, los documentos financieros, transferencias bancarias desde Raven Holdings a empresas fantasma a nombre de Claire. Otra hacia Maritech Solutions, de Brian. Montos demasiado grandes para justificar ayuda familiar. Claire no se movía, pálida. El rímel no alcanzaba a cubrir su expresión. Brian se inclinó hacia adelante, mandíbula tensa, susurrando con urgencia a su abogado. Mi padre ni siquiera parpadeó. La defensa lo intentó. El abogado de Brian objetó la admisión del video de vigilancia por no haber sido obtenido legalmente. Ruth intervino con una declaración firmada por nuestro experto digital. Cadena de custodia intacta, sin alteraciones, con fecha y hora verificadas. El abogado de Claire intentó cambiar la narrativa. Mi clienta actuó bajo la impresión de que Naomi había renunciado a la propiedad. Fue un malentendido familiar. Me acerqué al micrófono. Un malentendido no incluye robo de credenciales, firmas falsificadas y uso de infraestructura federal para licitaciones ilegales. El golpe final llegó cuando el fiscal levantó una copia física del contrato de adjudicación, con mis antiguos códigos de autorización, y el nombre de Brian en la presentación. Él parecía a punto de huir. Entonces el fiscal se volvió hacia mi padre. Señor Hale, ¿puede explicar el origen de los $320,000 que transfirió a Marech? Silencio. Miró al suelo, luego a Claire, y por último, a mí. Pero yo ya no era su hija. Era una testigo, federal con todo por perder, y nada más que proteger. La voz del fiscal fue tranquila. En su opinión, señorita Hale, ¿esto constituye una conspiración deliberada? Sí, respondí. No se trataba solo de una casa. Era poder, control. Y silenciar a alguien que creían que no volvería jamás. Él asintió una vez. Luego se giró hacia el juez. Para concluir, su señoría, los acusados no solo defraudaron a una veterana, atentaron contra la integridad de mi Internet Sciences, la confianza pública, usaron sistemas federales para beneficio personal y orquestaron un intento coordinado de borrar toda responsabilidad. Esto no son conflictos familiares. Estos son crímenes federales. La sala exhaló. En algún lugar detrás de mí, se escuchaban bolígrafos escribiendo en libretas. Finalmente se permitía a los reporteros presenciar el caso. Podía oír el golpeteo de las teclas, oler la tinta fresca de las pruebas impresas. Sentí cada mirada clavarse en mí cuando el juez levantó la sesión. Me puse de pie lentamente, bajé del estrado y recogí mis cosas. Las palmas de mis manos sudaban. Me repetí que era adrenalina, no tristeza. Afuera, avancé entre fotógrafos y preguntas, ignorando los flashes. Ruth permanecía cerca. No dijo nada. Yo tampoco. No hasta llegar al borde de la acera y verla. Mi madre, de pie bajo un árbol, con las manos entrelazadas como si rezara. Su boca temblaba, pero no salía ni una palabra. Tenía los ojos enrojecidos. No me había dirigido la palabra en años, ni una carta, ni una llamada. Pero ahora estaba ahí. Y yo que había enfrentado zonas de guerra y tribunales por igual, noté cómo me temblaba la mano. Cliffhanger. Naomi salió del juzgado, y su mano tembló al ver a su madre allí, en silencio, con los ojos rojos. Por primera vez en años, cada asiento de la corte estaba ocupado, no para verme caer, sino para escuchar la verdad. El Tribunal Federal en Alexandria jamás se había visto tan lleno. Filas y filas de espectadores permanecían en silencio tenso, algunos de traje, otros de uniforme, y otros con rostros surcados por los años, tan familiares como los míos. Las cámaras de C-SPAN estaban discretamente ocultas en las esquinas. Sentía cada lente apuntándome mientras avanzaba hacia el frente. Llevaba puesto mi uniforme no solo porque lo había ganado, sino porque era la única armadura que me quedaba. Mis medallas eran reales. Mi servicio era real. Y hoy dejaría que esa verdad hablara más fuerte que cualquier firma falsa o mentira susurrada. Señorita Hale, empezó el fiscal, puede proceder con su testimonio completo ante esta corte. Respiré como si me quitara de encima cadenas oxidadas. Mi nombre es Naomi Hale.
Serví más de 20 años en el grupo de tareas de ciberseguridad del Departamento de Defensa. Tuve acceso a autorizaciones de nivel máximo. Volví a casa con honor, esperando solo silencio. En su lugar, fui borrada. Un murmullo recorrió las bancas. Mi nombre fue eliminado del testamento familiar, de su hogar, de su historia. Falsificaron firmas, lavaron dinero, usaron mi identidad para acceder a contratos militares. Todo con la aprobación de mi padre. Lo hicieron mientras me llamaban inestable, peligrosa, irrelevante. Se oyeron jadeos. El fiscal reprodujo un archivo de audio. La voz de Claire crepitó por los altavoces. Es solo una soldado desempleada aferrada a medallas que ya no significan nada. Nadie se movió. Un veterano en la parte trasera, con una chaqueta azul descolorida, negó con la cabeza lentamente. La mujer sentada a su lado apretó la mandíbula y se apoyó en su bastón. Me giré hacia el juez, pero estaba hablando con todos. No usamos estos uniformes por las medallas. Los usamos porque creemos en algo más grande que nosotros mismos. Yo no serví para volver a casa y ser tratada como una amenaza, una carga o una mentira. Alguien aplaudió. Solo una vez, pero luego otros se unieron. No todos. No aquellos con blazers hechos a medida que seguramente jugaban golf con tipos como Brian, pero sí los suficientes. Suficientes para saber que ya no estaba sola. El juez levantó la mano. El silencio volvió. El fiscal asintió. No hay más preguntas. Claire seguía congelada. La mano de Brian se movía nerviosa sobre su corbata. Mi padre, con el rostro de piedra de siempre, miraba más allá de mí. El juez se inclinó hacia adelante. Dado el volumen y la contundencia de las pruebas presentadas, este tribunal procederá a un juicio penal completo dentro de 6 semanas. Todas las mociones de desestimación quedan denegadas. Todas las órdenes de restricción y congelamiento de bienes se mantienen vigentes. Exhalé apenas. No había terminado, pero ya no estábamos en la etapa de negación, ni de dudas. Esto ya era real. Se levantó la sesión. Reuní mis notas. Bajé del estrado y alcancé con la mirada al veterano de la Marina en el banco del fondo. Me dio un leve asentimiento. Solo eso, pero lo dijo todo. Caminé hacia el pasillo. Claire ya tenía la mano en su bolso, los dedos moviéndose rápido por su celular. No me miró, pero lo vi. Abrió su galería de fotos, pasó por cenas familiares, fiestas, retratos sonrientes de años pasados. Tocó una carpeta, luego otra. Claire L. Claire, en silencio, borró cada foto mía de las redes sociales de la familia. Intentaron borrar cada rastro de mí, pero yo había archivado todo, incluso sus crímenes. Me senté con las piernas cruzadas, en el suelo de mi apartamento, el leve zumbido de mi portátil encriptada llenando el silencio. El disco externo reposaba a mi lado como una bomba de tiempo, una que ellos habían olvidado que existía. Mis dedos temblaban levemente al conectarlo. No de miedo. De contención. El directorio de archivos cargó. La primera carpeta tenía fecha de hace 7 años. Legado. Dentro había escaneos de contratos, correspondencia, imágenes granuladas, de vigilancia de años anteriores. Alguna vez fueron mi póliza de seguro. Ahora eran un arma cargada. Claire debía haber asumido que lo había borrado todo. Siempre fue arrogante, pero no contaba con que yo hacía copia de seguridad de cada disco que usaba. No contaba con software de recuperación de grado militar. Y, sobre todo, no contaba con que regresaría con un equipo legal. Le envié a Kayla el lote de archivos, encriptados con fecha y hora. En segundos respondió. Lo tengo. Metadatos confirman creación desde la IP doméstica de Claire. Esto es oro. Luego llamé a Ruth. Voy para allá, dije. Y no voy sola. Traigo fantasmas. No hizo preguntas. Ruth nunca lo hacía cuando mi voz sonaba así. En la oficina del centro, Ruth me esperaba en la sala de juntas, con las mangas remangadas y la mirada afilada. Deslicé el disco por la mesa como una pieza de ajedrez. Contratos procesados a través de proveedores fantasma, dije, abriendo el archivo. Todos pasan por Maritech y Raven Holdings. Mira, este es un acuerdo de adquisición falsificado. Para piezas de drones. El mismo modelo que inspeccionábamos en Kuwait. El ceño de Ruth se frunció. ¿Me estás diciendo que reutilizaron documentos de defensa para encubrir pedidos falsos? No solo los reutilizaron, los modificaron.
Luego ejecutaron ciclos de pago a través de empresas ficticias con direcciones que coinciden con los registros de mi padre de los 90. Resucitaron sus viejos negocios en papel. Claire gestionaba el enrutamiento. Brian hacía el lavado. Mi nombre le daba legitimidad. Ella abrió su portátil y subió los archivos a la presentación oficial ante la corte. Voy a añadir esto a la affidavit. El tribunal pedirá una copia certificada. Sin problema, dije sacando otro disco. Tengo 3, una notificación sonó. Kayla otra vez. FYI. Brian intentó borrar su rastro de metadatos hace 2 días, pero no sabía que teníamos la copia de respaldo de tu último escaneo del sistema. Está frito. Reenvié el mensaje a Ruth, quien soltó una risa seca. Claire y Brian pensaron que borrar archivos los salvaría. Subestimaron a una mujer entrenada para extraer secretos de estados enemigos. La observé archivar los documentos. En el repositorio federal. Uno por uno, cada recibo falsificado, cada registro de IP, cada firma digital manipulada, ahora era admisible. Pero el momento que me congeló no fue técnico. Fue personal. Una carpeta escondida dentro del archivo, intacta, titulada Originales de la familia Hale. Mi corazón dio un salto. Hice clic. Entre recibos y registros de correos electrónicos, se cargó un video, granulado pero claro. Era mi abuelo, en su estudio, el día que firmó el testamento original. Su voz era firme. Esta casa es para Naomi. Es la única que nunca se fue, no en espíritu. Confío en que ella la mantendrá a salvo. El documento era visible sobre el escritorio, sin alteraciones, firmado, fechado. El mismo que yo había mostrado a Ruth semanas atrás, pero ahora con una confirmación grabada. Ambas miramos la pantalla. Ese es tu martillo, susurró Ruth. Asentí. Es hora de golpear. Justo en ese momento mi celular vibró. Un número anónimo, casi lo ignoro, hasta que vi el asunto. Copia reenviada de correo interno. Lo abrí. Remitente no revelado en revena.net. Destinatario redactado. Asunto, mensaje urgente. Si Naomi habla, no solo perdemos activos, perdemos la libertad. Tenemos que movernos antes de que cambien la fecha de la audiencia. Le pasé el teléfono a Ruth. Están entrando en pánico, dijo ella al leer. Que lo hagan, respondí. Su teléfono sonó de inmediato. Atendió y escuchó en silencio, con los ojos entrecerrados. Entendido. Nos prepararemos. Colgó. Luego me miró fijamente. Era la Fiscalía Federal. Con esta nueva evidencia y el riesgo de fuga, están adelantando el juicio. Me recosté en la silla, la adrenalina recorriendo mis extremidades. Estaba sucediendo. El tiempo se estaba colapsando a nuestro favor. El borde del precipicio por el que habíamos estado caminando acababa de hundirse, bajo sus pies. Y esta vez, yo no era quien iba a caer. Ruth recibió la confirmación. El juicio. Se adelantaría por riesgo de fuga. Ellos tenían sus secretos, su manipulación y se tenían entre ellos. Pero yo tenía algo más peligroso. La verdad, bajo juramento. Brian Hale salió del edificio central de Raven Holdings por última vez, rodeado de cámaras y flashes. El comunicado de prensa había salido minutos antes. Debido a la investigación federal en curso, Brian Hale ha sido suspendido indefinidamente mientras se realiza una revisión interna. La empresa lo había abandonado en cuanto la lista de imputaciones se filtró a los medios. Nadie quería que su nombre estuviera vinculado a una conspiración federal. Al mismo tiempo, Claire Hale estaba al otro lado de la ciudad, en una oficina de abogados que olía a caoba vieja y desesperación. Estaba sola. Su postura ya no era firme. Su voz se quebró al intentar dar su declaración. Fui manipulada por mi esposo y mi padre, le dijo a la fiscal asistente. No conocía los detalles, solo seguía órdenes familiares. Era una jugada arriesgada y barata, pero la desesperación hace que la gente se empuje unos a otros bajo el autobús más rápido de lo que se seca la tinta en una citación judicial. En la oficina de Ruth, observé las imágenes en las noticias. El rostro impasible de Brian rodeado por guardaespaldas. Clary agachando la cabeza bajo su abrigo en las escaleras del tribunal. Pero la imagen que me hizo detener fue la de mi padre. Estaba de pie dentro de lo que alguna vez fue la casa familiar, con las manos temblorosas, gritando por teléfono. El video, captado por un reportero local,
Lo mostraba golpeando una mesa de centro de vidrio con el puño, haciéndola pedazos. El clip se repetía sin parar. Patriarca familiar pierde el control en medio del escándalo, decía el titular. La narrativa pública está cambiando, comentó Ruth sin alzar la vista de los documentos. Lo sé, murmuré. Se están desmoronando más rápido de lo que esperaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mensajería privada. Abrí el sobre. Era una carta escrita a mano. El papel estaba ligeramente amarillento en los bordes. La caligrafía, cuidada y antigua. Naomi, he observado desde la distancia por demasiado tiempo. Tu madre y yo fuimos cercanas en el pasado. Sabía lo de la casa. Sabía que tu nombre estaba en el testamento. También supe que permitieron que lo cambiaran. Lamento no haber hablado antes. Margaret Lewis. Margaret había sido amiga de mi madre. Una de esas mujeres que organizaban almuerzos que siempre preguntaban cómo estaba, pero nunca escuchaban de verdad. Y sin embargo, ahora estaba aquí, cruzando años de silencio para decir, lo supe, me callé, y me arrepiento. Doblé la carta lentamente. La verdad tiene una forma extraña de salir a la luz, dije, colocándola junto a la creciente pila de evidencia. Esa tarde, el Tribunal Federal celebró otra sesión cerrada. Esta vez, la jueza estaba lista. Este tribunal encuentra causa suficiente para congelar los activos financieros de Claire Hale, Brian Hale y Henry Hale, anunció. Con efecto inmediato, estas cuentas quedarán bajo sello de investigación y sujetas a auditoría. El momento fue estéril, procesal y devastador. Todo lo que habían construido con fraude ahora estaba bajo escrutinio. Su liquidez desapareció en minutos. Casas, autos, acciones, fondos universitarios. Todo. Desaparecido. Una carpeta escondida dentro del archivo, intacta, titulada Originales de la familia Hale. Mi corazón dio un salto. Hice clic. Entre recibos y registros de correos electrónicos, se cargó un video, granulado pero claro. Era mi abuelo, en su estudio, el día que firmó el testamento original. Su voz era firme. Esta casa es para Naomi. Es la única que nunca se fue, no en espíritu. Confío en que ella la mantendrá a salvo. El documento era visible sobre el escritorio, sin alteraciones, firmado, fechado. El mismo que yo había mostrado a Ruth semanas atrás, pero ahora con una confirmación grabada. Ambas miramos la pantalla. Ese es tu martillo, susurró Ruth. Asentí. Es hora de golpear. Justo en ese momento mi celular vibró. Un número anónimo, casi lo ignoro, hasta que vi el asunto. Copia reenviada de correo interno. Lo abrí. Remitente no revelado en revena.net. Destinatario redactado. Asunto, mensaje urgente. Si Naomi habla, no solo perdemos activos, perdemos la libertad. Tenemos que movernos antes de que cambien la fecha de la audiencia. Le pasé el teléfono a Ruth. Están entrando en pánico, dijo ella al leer. Que lo hagan, respondí. Su teléfono sonó de inmediato. Atendió y escuchó en silencio, con los ojos entrecerrados. Entendido. Nos prepararemos. Colgó. Luego me miró fijamente. Era la Fiscalía Federal. Con esta nueva evidencia y el riesgo de fuga, están adelantando el juicio. Me recosté en la silla, la adrenalina recorriendo mis extremidades. Estaba sucediendo. El tiempo se estaba colapsando a nuestro favor. El borde del precipicio por el que habíamos estado caminando acababa de hundirse, bajo sus pies. Y esta vez, yo no era quien iba a caer. Ruth recibió la confirmación. El juicio. Se adelantaría por riesgo de fuga. Ellos tenían sus secretos, su manipulación y se tenían entre ellos. Pero yo tenía algo más peligroso. La verdad, bajo juramento. Brian Hale salió del edificio central de Raven Holdings por última vez, rodeado de cámaras y flashes. El comunicado de prensa había salido minutos antes. Debido a la investigación federal en curso, Brian Hale ha sido suspendido indefinidamente mientras se realiza una revisión interna. La empresa lo había abandonado en cuanto la lista de imputaciones se filtró a los medios. Nadie quería que su nombre estuviera vinculado a una conspiración federal. Al mismo tiempo, Claire Hale estaba al otro lado de la ciudad, en una oficina de abogados que olía a caoba vieja y desesperación. Estaba sola. Su postura ya no era firme.
Su voz se quebró al intentar dar su declaración. Fui manipulada por mi esposo y mi padre, le dijo a la fiscal asistente. No conocía los detalles, solo seguía órdenes familiares. Era una jugada arriesgada y barata, pero la desesperación hace que la gente se empuje unos a otros bajo el autobús más rápido de lo que se seca la tinta en una citación judicial. En la oficina de Ruth, observé las imágenes en las noticias. El rostro impasible de Brian rodeado por guardaespaldas, Clary agachando la cabeza bajo su abrigo en las escaleras del tribunal. Pero la imagen que me hizo detener fue la de mi padre. Estaba de pie dentro de lo que alguna vez fue la casa familiar, con las manos temblorosas, gritando por teléfono. El video, captado por un reportero local, lo mostraba golpeando una mesa de centro de vidrio con el puño, haciéndola pedazos. El clip se repetía sin parar. Patriarca familiar pierde el control en medio del escándalo, decía el titular. La narrativa pública está cambiando, comentó Ruth sin alzar la vista de los documentos. Lo sé, murmuré. Se están desmoronando más rápido de lo que esperaba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mensajería privada. Abrí el sobre. Era una carta escrita a mano. El papel estaba ligeramente amarillento en los bordes. La caligrafía, cuidada y antigua. Naomi, he observado desde la distancia por demasiado tiempo. Tu madre y yo fuimos cercanas en el pasado. Sabía lo de la casa. Sabía que tu nombre estaba en el testamento. También supe que permitieron que lo cambiaran. Lamento no haber hablado antes. Margaret Lewis. Margaret había sido amiga de mi madre. Una de esas mujeres que organizaban almuerzos que siempre preguntaban cómo estaba, pero nunca escuchaban de verdad. Y sin embargo, ahora estaba aquí, cruzando años de silencio para decir, lo supe, me callé, y me arrepiento. Doblé la carta lentamente. La verdad tiene una forma extraña de salir a la luz, dije, colocándola junto a la creciente pila de evidencia. Esa tarde, el Tribunal Federal celebró otra sesión cerrada. Esta vez, la jueza estaba lista. Este tribunal encuentra causa suficiente para congelar los activos financieros de Claire Hale, Brian Hale y Henry Hale, anunció. Con efecto inmediato, estas cuentas quedarán bajo sello de investigación y sujetas a auditoría. El momento fue estéril, procesal y devastador. Todo lo que habían construido con fraude ahora estaba bajo escrutinio. Su liquidez desapareció en minutos. Casas, autos, acciones, fondos universitarios. Todo. Desaparecido. El imperio construido sobre mi silencio se derrumbaba, ladrillo por ladrillo falsificado. Estaba de pie fuera de los escalones del tribunal cuando el viento comenzó a soplar con fuerza. El cielo tenía el tono morado de la noche que se avecinaba. Reporteros se agolpaban cerca de las rejas. Algunos gritaban mi nombre, pero los ignoré. Entonces sonó mi teléfono. Era un número que no veía desde hacía años. Naomi, dijo una voz temblorosa, insegura, familiar, mi madre. No dijo nada más, solo mi nombre. Y en ese breve silencio, escuché todo lo que no dijo. Arrepentimiento, miedo, tal vez incluso culpa. Mantuve el teléfono contra mi oído sin hablar, que se quedara ahí, que sintiera por primera vez lo que era estar sola al otro lado. Mi madre me llamó. Él me rogó afuera del tribunal. Por favor, Naomi, no nos arruines. Lo miré a los ojos y dije, eso lo hiciste tú solo. Era tarde por la tarde, la luz proyectaba sombras largas sobre los escalones del tribunal. Acababa de terminar la última revisión del informe con Ruth, cuando lo vi de pie cerca de la columna de mármol en el pasillo, no con traje, sino con su viejo abrigo de lana. Su corbata estaba torcida. Su rostro, pálido, se veía más pequeño de lo que recordaba. No bajé la velocidad hasta que estuve casi a su lado, pero entonces habló, con voz baja y ronca. Naomi. Me giré. Señor Hale, dije con frialdad. Su rostro se desmoronó con ese título. No hagas eso, soy tu padre. Perdiste el derecho a esa palabra el día que me borraste de todo, le respondí. Él se acercó. No sabía que esto llegaría tan lejos. No te importó, lo corregí. Eso es lo que quieres decir. Cometí errores, dijo con las manos abiertas, suplicando. Solo intentábamos proteger a la familia. ¿Forjando documentos? ¿Robando mi casa? ¿Lavando dinero a través de una empresa que usaba mi autorización? ¿Eso es proteger?
Desvió la mirada con la mandíbula tensa. Tenía miedo. No, tenías orgullo, dije. No soportabas que tu hija regresara con uniforme en lugar de vestido, que trajera medallas en lugar de invitaciones de boda. Sus ojos parpadearon. Eso no es justo. ¿No? Dije suavemente. ¿Sabes que no fue justo? Que no vinieras a mi ceremonia de retiro. ¿Recuerdas cuando te llamé e invité? Se quedó en silencio. Dijiste, y cito, eso no es algo de lo que presumir, es solo un trabajo. 25 años de servicio y lo redujiste a nada. Tragó saliva. Claire estaba pasando por un mal momento en ese entonces. Claire siempre estaba pasando por algo. Respondí con amargura creciendo en mi voz. Y tú siempre tenías tiempo para ella, para Brian, pero nunca para mí. No discutió. En cambio, bajó la voz. Ya nos humillaste. Las acusaciones, las audiencias, la prensa. Por favor, Naomi, no dejes que esto vaya más allá. Me reí, corta y con amargura. ¿Crees que esto es sobre humillación? Va a destruir nuestro nombre, susurró. ¿Nuestro nombre? Repetí. Me borraste del testamento, de los registros familiares, de todo. Entré en pánico, dijo. Claire me convenció de hacer ciertas cosas. ¿Y tú firmaste? ¿Sabías? No respondió. Después, de un momento, extendió la mano. Temblaba, flotando cerca de la mía. Sé que fallé, pero aún soy tu padre. Miré esa mano. Por un segundo, vi al hombre que una vez sostuvo la mía camino a la escuela, el que arregló mi bicicleta. Pero luego recordé el asiento vacío, en mi ceremonia de oficial, el silencio después de mis despliegues, la casa a la que volví solo para ser echada como una extraña. No tomé su mano. Detrás de él, la vi a ella, mi madre, de pie cerca del borde de la columnata. No se acercó, pero observaba. Sus brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, sus ojos rojos. No te odio, le dije, pero no puedo perdonarte en nombre de la justicia. Se estremeció. Y la justicia, añadí, viene, pidas misericordia o no. Él se alejó, con los hombros encorvados. Pasé a su lado sin mirar atrás. Al llegar al último escalón, sentí a alguien a mi lado. Era mi madre. No me miró a los ojos, pero su voz rompió el silencio. Si hubiera hecho otras elecciones, tal vez no dolería tanto. La miré durante un largo segundo y seguí caminando. Mi madre se acercó y susurró. Si hubiera elegido diferente, tal vez no te dolería así. Ellos se lo llevaron todo. Pero yo salí de ese tribunal con mi nombre, mi honor y la justicia de mi lado. El tribunal estaba más silencioso de lo que esperaba. Después de semanas de audiencias, mociones y contrainterrogatorios, ese día se sentía final. No hubo gritos, no hubo dramatismo, solo el martillo, el tono firme de la jueza y el peso de las consecuencias tallándose en la historia. Estaba sentada junto a Ruth, apenas rozando nuestros hombros. Al otro lado del pasillo estaban Claire, Brian y mi padre, alineados como acusados en una foto que nunca imaginé ver. El rostro de Claire estaba pálido, su mandíbula apretada. Los ojos de Brian se movían nerviosamente. Mi padre parecía viejo, no por la edad, sino por el desgaste. La arrogancia desmoronada lentamente bajo la verdad. La voz de la jueza resonó. Claire Hale, 6 años en custodia federal. Brian Caldwell, 8 años. Edward Hale, 10 años sin posibilidad de libertad condicional. Un jadeo agudo recorrió la sala. Luego, silencio de nuevo. No hubo vítores. No hubo aplausos. No sonreí. Solo asentí una vez a Ruth, quien cerró su carpeta y colocó una mano suavemente sobre la mía. No sentí victoria. Sentí cierre. Afuera, la prensa nos rodeaba. Pero las primeras personas que vi fueron los veteranos. Hombres y mujeres con uniformes gastados, algunos con bastones, otros en sillas de ruedas, varios con cintas y medallas en chaquetas envejecidas. Uno de ellos, un hombre con una pierna protésica y ojos suaves, firmes, dio un paso al frente y extendió su mano. «Coronel Hale», dijo.
La estreché. No estamos olvidados, le dije. Asintió. No mientras personas como tú sigan en pie.